Lo dijo en la primera hora. La seguridad se ha convertido en la principal demanda de los ecuatorianos. Y desde el periodismo es preciso abordar la problemática con profundidad. A primera hora presentamos Juntos por tu Seguridad, para debatir la crisis y analizar soluciones. Bueno, vamos a hablar de seguridad, como lo estamos haciendo cada miércoles. A las 7 de la mañana nos enlazamos con este segmento para abordar diversas aristas de la seguridad. Y hoy queremos proponerles hablar sobre la seguridad de los periodistas en atención inclusive una coyuntura ocurrida a inicios de esta semana, que fue una audiencia en Washington, Estados Unidos, donde participaron colegas periodistas. Ahí estuvo Carol Noroña, por ejemplo, una de las colegas periodistas que tuvo que autoexiliarse para proteger su seguridad. Ella, Licedo Ormaza, hay otra colega, cuyo nombre se ha mantenido en reserva, que también tuvo que salir del país por cuestiones de seguridad. Ocurrió lo mismo con Anderson Boscan y con Mónica Velázquez, que finalmente regresaron al Ecuador. De esto se habló en Washington y tenemos un contexto con Denise Salazar sobre la situación de inseguridad para el ejercicio de la profesión. 5 meses después de salir del país por amenazas de muerte, los periodistas Anderson Boscan y Mónica Velázquez regresaron a Ecuador. Ambos abandonaron el país en julio sin previo aviso por las amenazas a ellos y su familia. Pero Carol Noroña, del medio digital GK, no corrió con la misma suerte. Sigue exiliada y ayer ante la CIDH denunció que el grupo delincuencial que la amenazó de muerte tiene respaldo del Estado. Ni mi caso ni el de mis colegas ha merecido siquiera un pronunciamiento del gobierno de Guillermo Lasso. Tampoco hubo apoyo para precautelar nuestras vidas, solo silencio. No podríamos sobrevivir si no fuese por el apoyo económico de organizaciones internacionales, porque hemos perdido nuestros ingresos. Entre enero y octubre del 2023, 9 periodistas han tenido que salir del país debido a amenazas de muerte. Desde julio del 2021 hasta la actualidad tenemos más de 300 ataques a periodistas. Desde no entregar información hasta agresión física, hasta tomarse los implementos, cámaras, hasta amenazas de muerte. De su lado, Fundamedios exige el funcionamiento del mecanismo de protección de periodistas. Este protocolo de actuación gubernamental se divide en 3 ejes: prevención, protección y procuración de justicia. Muy bien, ahí tenemos esa nota de contexto que nos ha presentado Denise Salazar. Y justamente tiene que ver con lo que pasó el lunes 6 de noviembre. Una delegación de periodistas víctimas de agresiones, censura y amenazas, junto con representantes de Fundamedios y del colectivo Nos Faltan 3. Estuvo allí Ricardo Rivas presente, y César Ricaurte, que también vamos a conversar con él, se enlaza vía telemática. Expusieron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos las violaciones a la libertad de expresión en el Ecuador. Le saluda Yanine Cruz, que está con nosotros acá. Ella es presidenta del Consejo de Comunicación. Yanine, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, qué gusto poderles saludar. Ya lo tengo a César Ricaurte conectado, ¿verdad? César Ricaurte también lo saludo. Él está en el exterior. César, bienvenido, buen día. ¿Si puede activar el micrófono, César? Buenos días, Fabricio. Un enorme saludo para Janine y para toda la audiencia. Gracias, César. A ver, quiero empezar con usted antes de darle la palabra a Janine, porque usted estuvo en la audiencia del día lunes. ¿Qué significó? ¿Cuál es el significado y el valor que tuvo esa audiencia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el contexto de la inseguridad en el ejercicio del periodismo? César Ricaurte. Bueno, lo primero es que es la primera audiencia que nos conceden para informar a la Comisión sobre la libertad de expresión en los últimos 7 años. Y luego el valor de la urgencia. Como bien se señaló durante esta comparecencia ante la Comisión Interamericana, la situación del periodismo, de la seguridad para el ejercicio periodístico, la falta de garantías para el ejercicio de la profesión en grandes zonas del país es clamoroso, se ha deteriorado gravemente y aceleradamente en los últimos 2 años. Por supuesto, es parte el trasfondo del contexto de esta crisis de seguridad que vive el país. Pero recordemos que el periodismo es un foco, es un blanco de los grupos delincuenciales, y hay zonas
del país que se han convertido en zonas básicamente de silencio, porque es casi imposible trabajar. Las cifras lo dicen claramente: 356 agresiones registradas por Fundamedios el año pasado, 222 este año. El año pasado 3 periodistas asesinados, este año 9 periodistas exiliados, y tenemos un sinnúmero de atentados, incluso con artefactos explosivos en contra de sedes de medios de comunicación, de domicilios de periodistas, amenazas de muerte y amenazas de todo tipo en contra de periodistas y medios de comunicación. Y algo que se planteó en la audiencia, que lo planteó la periodista Sol Borja, es justamente este discurso estigmatizante que florece, que aparece por todo lado, ¿no es cierto?, legitimando incluso esas acciones contra periodistas y medios de comunicación. Las agresiones contra periodistas mujeres también es algo que llama poderosamente la atención porque se han multiplicado. Es decir, hay una situación gravísima de falta de garantías para el trabajo periodístico, de inseguridad creciente para que se pueda ejercer el periodismo, y el periodismo, recordemos, el ejercicio de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, cumple una triple función en una sociedad. Es un derecho individual de las personas, pero también es un derecho social y es un derecho estructural. Es decir, tiene que ver con la posibilidad de la sociedad de vigilar los actos del poder público, de crear espacios para el debate democrático, y también tiene mucho que ver con la defensa de las instituciones democráticas. César, una cosa, ¿la audiencia fue pedida por ustedes o es iniciativa de la Comisión Interamericana o cómo funciona esto? Es solicitada por sociedad civil, por Fundamedios en este caso, y lo que vimos en esta nueva estructura que tiene la Comisión Interamericana es que se incorpora incluso expertos externos a la comisión, en este caso un experto de Naciones Unidas, que básicamente lo interesante es que básicamente coincidió con toda la información que presentó sociedad civil en esta audiencia. Por parte del Estado, recordemos que estuvo presente el ministro de Gobierno Henry Cucalón, el Procurador General del Estado Juan Carlos Larrea. Es importante que el Estado haya concurrido y haya concurrido con una delegación de alto nivel, pero básicamente, como bien lo expresó la comisión durante la audiencia, hay una brecha enorme entre esa realidad legal, normativa que presenta el Estado como avances, ¿no es cierto?, las reformas del reglamento, etcétera, etcétera, y lo que sucede en la realidad. Yo creo que es el gran problema que sucede en nuestro país en muchos aspectos y en este en específico. Tenemos leyes, reformas legales, reglamentos, etcétera, etcétera, pero en la realidad esas leyes no funcionan, no se ponen en práctica, no generan las condiciones, en este caso, para que el periodismo trabaje de forma segura. Gracias, César. Yanine, bienvenida nuevamente. César ya hablaba acerca de esta falta de garantías para el ejercicio de la profesión del periodismo que se ha agudizado de manera acelerada en este último tiempo, en estos últimos años, y es lo que hemos visto precisamente, salir a muchos de los colegas del país, y esto no hace más que hablar del grave deterioro del periodismo en el Ecuador, tal y como se lo expuso en esta audiencia en la CIDH, donde además se ha recalcado en la falta de acción del Estado. ¿Qué decir desde este lado, Yanine? Bueno, primero es saludable, por ejemplo, que la sociedad civil sea quien se empodere de estos temas. Si bien es cierto, el Consejo de Comunicación, a raíz de la reforma del 2022, toma otra figura ya con rostros por parte de las instituciones del Estado, pero, por ejemplo, yo solicité ser parte del cuerpo diplomático que visite justamente Washington, porque yo tengo los datos, yo tengo las informaciones y las estadísticas claras. No sé, por ejemplo, qué se presentó frente a la CIDH. Nos hubiese gustado coincidir, o por lo menos que soliciten información a la institución encargada justamente de velar por los derechos de los comunicadores del país. Segundo, si bien es cierto, la violencia ha incrementado en nuestro país, no se ha dado mayor proyección a dar una mirada que el Consejo sea una institución que pueda tener esa independencia económica para poder sostener. Recién con el reglamento es que el Consejo deja de ser una institución cercana al Ejecutivo.
y es un cuerpo colegiado que es el Pleno del Consejo quien pone y saca el presidente del Consejo de Comunicación. Ahí está la presencia, por ejemplo, de los GATS, de los consejos de igualdad, está también la presencia de transparencia, y esto le da una forma mucho más independiente. Por un lado eso. Por otro lado, si bien es cierto, nosotros antes de la reforma se ha articulado bajo convenios, por ejemplo, con la Fiscalía, entendemos que los casos de violencia han incrementado, pero no se ha logrado incrementar, por ejemplo, los agentes fiscales. No se ha incrementado económicamente mayor rubro a la dirección de víctimas y testigos. Y segundo, no se ha logrado ejemplificar con casos para poder ayudar a los colegas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la exposición de Carol Noroña es evidente. Ella no confía en el Estado. Porque si bien es cierto, dice, nos quieren poner un agente policial a nosotros no confiamos en el Estado. Porque ella además asegura que quienes quisieron matarla, textualmente lo dijo, son protegidos por el Estado. Por eso es importante esta independencia. Segundo tema, en otros países, ¿cómo funciona la unidad de protección? Si mañana alguien es amenazado de muerte de X medio de comunicación, se solicita ya a la unidad de protección o al Consejo de Comunicación la asistencia de seguridad privada. Nos está pasando con un colega del Oriente que él tuvo que abandonar el país, obviamente por seguridad no puedo decir el nombre, él está fuera del país y por primera vez se tomó contacto con Cancillería para que les ayude a dar asesoramiento y ayudar para que se legalice esta persona en dicho país. ¿Esto cuándo pasó? Esto pasó hace 2 meses. Yeah. Pero ¿es otro caso que no se conocía o está dentro de los 5 que estaban en la lista de los conocidos? Son 5, claro, que están conocidos. Es el caso del colega cuyo nombre se mantiene en reserva hasta hoy. En reserva, por supuesto. Porque sabemos de Carol Noroña, de Isidro Maza, sabíamos de Anderson Boscan, de Mónica Velázquez y un caso más. Ese es el caso que no se... Así es. Hay 2 casos también de la provincia de Esmeraldas, que es realmente preocupante porque la situación de violencia se incrementa, ¿no? Y a veces por la peligrosidad o las amenazas, muchos colegas no exponen su caso. Por reserva, por ejemplo, el Consejo es por primera vez que logra interponer ya acciones a la Fiscalía, antes no teníamos esa potestad. Y acaba de pasar algo súper fuerte con una provincia cercana, en donde más de 10 periodistas fueron amenazados. Al final, se trasladó el Consejo a esta provincia para hablar con los colegas. Al final desistieron algunos, pero se interpuso la acción porque eran grupos criminales que obligaban a periodistas a abrir sus plataformas para poder enviar mensajes de amenaza al otro grupo. Entonces, nosotros entendemos que por un lado podemos tomar estas acciones ya con la independencia del caso. Pero ¿qué pasa ya con la Fiscalía? Por eso es importante aterrizar realmente a que se pueda no solamente identificar que el Consejo de Comunicación sea obviamente esa unidad de protección, porque podemos dar un acompañamiento, por ejemplo, esperemos que exista el recurso para dar la asistencia, pero también va más allá. Los órganos de justicia están cumpliendo su papel. Desde 2021 al 2023 hay 7 periodistas asesinados que todavía no se logra determinar si fue por su trabajo periodístico o por factores externos. O por factores externos. Entonces, si no hay justicia en ese sentido, muchos colegas no quieren tener el acompañamiento o la asistencia. En este caso, por ejemplo, la mayoría se contacta, por ejemplo, con Funamedios, que ha sido una de las partes independientes como organización de la sociedad civil, que lleva obviamente con mayor éxito estos traslados a nivel obviamente internacional. Por ejemplo, Carol Noroña, entiendo que fue algo directamente tomado en consideración con su equipo de trabajo, se apoyaron en organismos internacionales para tomar lamentablemente la decisión de salir del país. Y no hablamos de algo que me parece importante, no solamente es hablar de los colegas que salieron del país, se está hablando de movimientos internos, de provincias a otras provincias. Esto es, obviamente, desplazamientos forzosos porque existen amenazas evidentes al trabajo periodístico. Por ejemplo, en el caso de Esmeraldas, muchos colegas tienen terror de poner una denuncia en la Fiscalía. Llegan al Consejo, nos comentan su preocupación, pero no quieren abordar más allá porque creen que no existe un apoyo por parte del Estado. Entonces, para hablar de protección del Estado, no solamente se tiene que fijar en que sea un consejo independiente, que es parte importante. La labor que realiza la Fiscalía tiene o no los recursos. Se tiene mayor incremento de agentes fiscales, hay la independencia del caso. Segundo, el caso de los procesos judicializados.
Hay casos donde ya se sentencien a quienes han perseguido, han amenazado a los periodistas, no lo hay. Entonces, eso permite que tengamos lamentablemente un ambiente de desconfianza. Ojalá con el pasar de los meses se pueda identificar que sea una institución mucho más clara en accionar, ¿no? Por ejemplo, el mecanismo, el día de ayer se cerraron ya la convocatoria para receptar los diferentes ciudadanos que van a ser partícipes de este mecanismo. De todas las instituciones del Estado ya tenemos. Nos falta, por ejemplo, de medios privados, comunitarios y públicos que tomen la decisión entre ellos y manden un delegado. El mecanismo está ya, como habíamos hablado con la CPJ, para mediados de este mes hacerlo público y que se pueda presentar el proyecto modelo para que frente a los expertos se logre dar mejores condiciones y hablar ya de un presupuesto. Si bien es cierto, existe por parte de finanzas ya la luz verde para poder solicitar el tema del presupuesto, pero la realidad es otra. Estamos con presupuesto prorrogado y no se identifica una luz verde clara para poder tener este contingente económico y sobrellevar un mecanismo que es indispensable, ¿no? Correcto, Yanine. César, una precisión respecto de lo dicho por Yanine Cruz y adicional a ello, ella ha mencionado, nosotros como consejo tenemos toda la información, tenemos el reporte, tenemos las alertas, ¿por qué no considerarlo? Bueno, el Estado es el que decide cuál es la composición de su delegación. Nosotros conformamos la delegación de sociedad civil que incorporaba las voces de las víctimas, Carol Noroña, de María Sol Borja, de Cristian Zurita, la voz de Ricardo Rivas, que es, todos sabemos, el hermano de Paul Rivas, en un caso que camina a una pavorosa impunidad, ¿no es cierto? Y nosotros también solicitamos, nos unimos a esta voz de la presidenta del Consejo, pidiendo que sea el Consejo parte de la delegación del Estado. Lo volvimos a repetir en una reunión posterior, en una reunión de trabajo que se tuvo con el Estado, con el ministro Jucalón, posterior a la audiencia. Y ahí se nos informó justamente que el mecanismo ya tenía el visto bueno, o el presupuesto para el mecanismo tenía el visto bueno del Ministerio de Finanzas. Entonces, en este momento, el órgano rector del mecanismo, que es el Consejo de Comunicación, debe hacer todas las gestiones posibles para que se asignen esos recursos. Y además hubo el otro compromiso del Estado, del ministro Cucalón, de incorporar como prioritario el tema de protección a periodistas del mecanismo en la agenda de transición con el nuevo gobierno. Medios también estuvo en una reunión que hubo con el nuevo presidente electo, Daniel Noboa, acá en Washington, en el diálogo interamericano, y se le preguntó sobre su apoyo al mecanismo de protección, su visión acerca del periodismo, porque sabemos que es alguien que ha guardado silencio absolutamente desde su elección, no ha dado una sola entrevista, lo cual llama poderosamente la atención acá en círculos internacionales. Se le preguntó al presidente electo, él ha ratificado que hay apoyo a estos mecanismos y esperemos evidentemente que eso se concrete. Ahora, hay una cosa importantísima que ha mencionado Janine Cruz, la presidenta del Consejo, y es este tema de la confianza. Lo ha reiterado completamente durante toda su intervención, la falta de confianza de los periodistas hacia el Estado. Y esto es así. O sea, de hecho, la Comisión Interamericana lo observó reiteradamente durante la audiencia y preguntaron explícitamente al Estado cómo se pueden generar las condiciones de confianza, porque en realidad eso es lo que deberíamos preguntarnos. Es decir, sabemos que hay la desconfianza, o sea, eso es así, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Qué está haciendo el Consejo mismo de Comunicación para generar mejores condiciones de confianza de los mismos de comunicadores y periodistas? Y ahí lo que nos dice Janine Cruz es pavoroso, ¿no? Porque nos dice básicamente que el Consejo no tiene recursos. O sea, de lo que yo entiendo, el Consejo tiene un presupuesto cercano a los $3 millones y de esos el 98-99% se les va en el pago de salarios. Es decir, en la inversión en la seguridad, en la protección a periodistas es básicamente nula, no existe.
todos los casos, todos, absolutamente todos los casos que se han atendido de emergencia, de urgencia, los 9 casos de exilio que tenemos en este momento de periodistas, tanto exilio interno como exilio externo, ¿no es cierto?, han sido atendidos por sociedad civil, con recursos de sociedad civil, recursos que no tenemos, o sea, nosotros no somos el Estado, no manejamos presupuestos millonarios de ninguna forma, pero sociedad civil hemos atendido esos casos, hemos sido quienes hemos estado atendiendo, preocupándonos de las víctimas. Y yo creo que hay una cosa importantísima en todo esto para la generación de confianza y que de alguna forma salió en la audiencia del día lunes, y es el tema de la empatía. Cuando las personas llegan a funciones públicas, llegan a ser autoridades, ¿cierto?, muchas veces pierden esa capacidad de empatía, y especialmente de empatía con las víctimas, con aquellos que sufren violaciones de derechos humanos, con aquellos que sufren situaciones de exilio. Y yo creo que en esto nunca hay que perder la humanidad, nunca hay que perder la humanidad. Hay que entender el sufrimiento, la situación de las otras personas y partir de eso. Muchas veces la posición del Estado, y por supuesto no hablo de Janine, hablo en general, pues nos ha tocado situaciones realmente lamentables de diálogos con el Estado en el cual no vemos ninguna empatía. Pero muchas veces cuando se llega a esas posiciones de funcionarios y autoridades, se actúa con un nivel de superioridad, pensándose que se es más grande que el ciudadano común y corriente. Y eso en estos casos no funciona. Esa falta de empatía, muchas veces. César, si me permite, esa falta de empatía que usted está señalando, con lo cual coincido plenamente, porque una cosa es cuando se es candidato y otra cosa es cuando se asume el poder y cómo se cambian los discursos, ¿no? Eso ha pasado antes, pasa hoy y seguramente pasará mañana. Ojalá que esto cambie. Pero digo, esa falta de empatía, ¿usted la ha sentido sobre los 5 casos confirmados de colegas que tuvieron que salir del país? César. Fabricio, te reitero, en este momento son 9 periodistas que están en exilio, reubicados en el país. Los 5 eran hasta el mes de septiembre. Pedro Vaca, el relator, lo mencionó. Él cuando vino al país eran 5 y en este momento, mediados de noviembre, son 9. Y como mencionaba Janine Cruz, pueden ser más en las próximas semanas. Pero sí, efectivamente, esto fue clarísimo. O sea, la misma comisión lo observó. O sea, no ha habido la misma Carol Noroña lo observó. No ha habido ningún pronunciamiento de parte del Estado, de funcionarios del Estado, en ninguno de estos casos de exilio, de abandono, porque finalmente un exilio significa abandonar tu vida, abandonar tu vida. O sea, muchas veces no puedes ver a tu familia, no puedes seguir trabajando, ¿no es cierto? Tienes que, actúas con temor, la afectación emocional y psicológica es enorme, ¿no es cierto? Y frente a eso el Estado no actúa de ninguna forma, ni siquiera se pronuncia. Durante la audiencia, y hay que reconocerlo, esto, por supuesto, siempre hay que reconocer los gestos que van en el buen camino. El ministro Henry Cucalón pidió disculpas a las víctimas por esta situación, pidió disculpas porque el Estado ha sido poco empático, ha sido negligente muchas veces en actuar y en solidarizarse con las víctimas. Y durante la audiencia se dio este pedido de disculpas a las víctimas por la falta de pronunciamientos del Estado. Gracias, César. ¿Qué opina Janine Cruz? Me gustaría escuchar su criterio sobre esto que acaba de mencionar César, la falta de empatía por parte del Estado. Al final del día, Janine, usted representa al Estado, usted preside una institución del Estado y tiene un papel en esta discusión que estamos generando, Janine. Bueno, primero yo coincido justamente con César Ricauter, el tema de la empatía para mí es primordial. Nosotros, Fabricio, tenemos las alertas desde que yo asumí el Consejo de Comunicación, sin banderas políticas. De hecho,
Nos llamó grandemente la atención el no poder, por ejemplo, estar en la CIDH. Siempre hemos enviado cartas o informes a organismos internacionales con la finalidad, obviamente, de demostrar la situación y la vulnerabilidad en donde se encuentra, obviamente, ser profesional de la comunicación en nuestro país. Si bien es cierto, el Estado ha asumido ya esas disculpas, no es suficiente. Por ejemplo, nosotros hemos hablado con muchos de los colegas que están ya fuera del país y ahora hay una segunda deuda con los familiares. En el caso, por ejemplo, particular de Carol Noroña, ella en su momento hablaba de la vulnerabilidad en que deja su familia. Tuvimos igual, por ejemplo, acercamiento, pero no quieren ellos entender que por parte del Estado hay también la posibilidad de darles la asistencia. Y claro, hay que entender que es por la falta de confianza. Y segundo, lo que ha pasado en todos los gobiernos, digo, no le han dado la importancia al Consejo de Comunicación como debería ser. Nadie habla del Consejo de Comunicación, nadie habla del presupuesto que debería tener el Consejo de Comunicación. Entonces, desde ahí empezamos a darle quizás otra responsabilidad o otra mirada a la asistencia de los colegas de la comunicación. Por ejemplo, dentro de la toma de decisiones frente a la vulnerabilidad de la libertad de expresión, nunca el Consejo fue partícipe de unas mesas de trabajo. Entonces, desde ahí entendemos que no identificamos para qué está el Consejo. Y ojalá el presidente electo, Daniel, no cometa obviamente estos errores en darle la espalda a instituciones que conllevan una altísima responsabilidad. La CPJ, cuando llegó acompañada, por ejemplo, de Fundamedios a la institución, lo primero que señaló es, bueno, ¿qué gestiones se hizo para solicitar el recurso necesario y poder llevar la asistencia? Efectivamente, ellos se reunieron con el Ejecutivo para plantear la hoja de ruta de poder tener ese contingente económico. Ahora bien, hay un documento del 23 de agosto, una vez emitido el reglamento a la Ley de Comunicación, un documento donde habla de los recursos que tiene que asignar finanzas, un documento que es normal para poder hablar de la capacidad técnica que tiene el Ministerio de Finanzas. Veamos si realmente existe la posibilidad de tener ese presupuesto para el Consejo de Comunicación. Nosotros hemos elevado varias cartas ya al Ministerio de Finanzas con la finalidad de tener claro del respeto primero a la Ley de Comunicación, segundo, el reglamento obliga a tener ya recursos y tercero, hay un documento que técnicamente tendría que dar ya los recursos necesarios. Yanine, de manera frontal, este gobierno le ha dado la espalda al Consejo y le pregunto precisamente por el tema presupuestario, por el tema de recursos, porque en varias ocasiones ya hemos conversado con usted sobre este tema y usted hablaba de las limitaciones para poder actuar de una u otra manera, precisamente por un tema de presupuesto. ¿Este gobierno les ha dado la espalda? En el caso, obviamente, el presupuesto, por supuesto. Desde el inicio, por ejemplo, nosotros tomamos acciones para que se pueda solamente desclasificar, por ejemplo, la información de los colegas del comercio. Donde hubo ya una promesa, tenemos la documentación. Yo recuerdo que una de las gestiones últimas que hizo el ex candidato a la presidencia de Villavicencio fue enviar un documento fuerte al Consejo de Comunicación frente a la falta de empatía, inclusive, de las autoridades en no desclasificar el documento para transparentar y que esto continúe las investigaciones en la Fiscalía. Segundo, me hubiese gustado ser partícipe de reuniones en donde se tome en consideración el tema de libertad de expresión. Reuniones del Ejecutivo. Directamente, por supuesto, donde podamos... ¿Y a esas reuniones usted no ha sido convocada? No, solamente fui convocada al lanzamiento del reglamento de la Ley de Comunicación. Y entendería, obviamente, que... ¿Pero usted no fue convocada a la construcción del reglamento de la Ley de Comunicación, o sí? Al lanzamiento. No, nosotros lo que... O sea, usted no participó como presidenta del Consejo de Comunicación, no participó en la construcción del reglamento. A nosotros nos enviaron un documento para dar las observaciones y nosotros aterrizamos a la responsabilidad del mecanismo y a entender que la conformación del Consejo tiene que ser independiente, que es lo que se logró. Pero de ahí a mesas de trabajo donde conlleve, y creo que Fabricio es evidente lo que está pasando, no fue la presidenta del Consejo de Comunicación a exponer a organismos internacionales donde es la obligación como institución del Estado. ¿Usted le marginaron, al Consejo le marginaron, Yanine? Por ejemplo, de esta actividad donde estuvo César Ricaurte, donde estuvo el ministro Cucalón, donde estuvo Ricardo Rivas, María Sol Borja, Cristian Zurita, a ustedes les marginaron. Me hubiese gustado estar ahí para Pero exponer, les marginaron. Por supuesto. No tuvimos nosotros ¿Por qué? la ¿A qué posibilidad. responde esto? Creo que porque no entienden la lógica todavía del Consejo de Comunicación y la importancia de esta institución como parte obviamente importante del Estado. En este sentido, nos hubiese gustado, por ejemplo, participar. Si nosotros tenemos las alertas, las estadísticas claras y sabemos la realidad del Consejo,
no sé por qué en este caso no se permitió que yo acompañe, obviamente, en este cuerpo diplomático. Entendemos eso también como falta de empatía, quizás desconocimiento desde cuál es la función de las competencias que asume el Consejo de Comunicación, y esperemos obviamente que estos errores no se replican porque generan realmente mucho ruido al trabajo periodístico, ¿no? Y hay datos que nosotros no podemos contarlo, obviamente, por temas de seguridad de los colegas, pero cada vez está incrementando las amenazas de muerte. Pasamos, obviamente, de tener un proceso donde los jueces abusaban de la norma a tener ya el crimen organizado y donde se da una cortina de autocensura y que muchos colegas no pueden realizar el trabajo periodístico. Correcto. César, no quiero dejar pasar oportunidad en el contexto de la audiencia de CIDH, donde se presentó el caso de Nos Faltan Tres, que yo suscribo las palabras de César Ricaurte. Es un caso que peligroso y lamentablemente va camino a la impunidad. Es así. Dos gobiernos que no terminan de cumplir con el ofrecimiento de desclasificar toda la documentación, las revelaciones de Carol Noroña, que termina siendo un caso emblemático, lo que decía María Sol Borja, la respuesta, y me alegro que el ministro Cucalón haya reconocido y ofrecido disculpas por las omisiones del Estado, pero entiendo que en este contexto, le pregunto, César, se presentó la situación de los trabajadores de la comunicación del comercio, sobre quienes hay un incumplimiento de las obligaciones contractuales y no ha habido apoyo por parte del Estado a través del Ministerio de Trabajo. César. Así es. Así es, se presentó por lo menos en tres momentos de la audiencia la situación de los periodistas y trabajadores del diario El Comercio, que es realmente que podríamos calificar realmente clamorosa, ¿no? Es una situación que no debería ser admisible, violación de derechos laborales, de derechos fundamentales de los trabajadores del diario El Comercio. Eh, Ninguna respuesta del Estado, por supuesto. Realmente las actuaciones del Ministerio de Trabajo a estas alturas podemos calificarlas de absolutamente vergonzosas, porque permite que un empresario extranjero, que un potentado, un magnate, que tiene enorme cantidad de medios, no solamente en el exterior, en América Latina, sino en el país. El señor Ángel González tiene la propiedad de muchos medios de comunicación en el país y el Estado no es capaz, ¿no es cierto?, de obligarle a que cumpla sus obligaciones con los trabajadores y periodistas de diario El Comercio. Realmente es una situación lamentable. Se le condujo al diario a esta situación, además, a través de una operación corrupta que sucedió durante el gobierno de Rafael Correa. Se le entregó el diario al señor Ángel González a cambio de nuevas frecuencias de televisión y sobornos a funcionarios. Esto está documentado en investigaciones que ha presentado Fundamedios y no han sido rebatidas por ninguna de esas autoridades de esa época, a las cuales se les pagó para que emitieran un reglamento a la ley de comunicación que facilitara la compra de diario El Comercio. Entonces, realmente esa situación es terrible. La situación del caso Nos Faltan Tres es, como digo, va vía la impunidad, porque no ha habido, como bien lo explicó Ricardo Rivas, ningún impulso fiscal en 2 años. Simplemente se les arroja la responsabilidad a los mismos familiares, lo cual es una forma de revictimizar a las familias, ¿cierto? Y una vez más se actúa con cero empatía. No se considera que el ejercicio del derecho, en este caso el derecho penal, también es una vía para garantizar derechos, para que el Estado garantice derechos. Y lo vemos a diario, lo vemos cuando se intenta, por ejemplo, de los 9 casos de exilio que tenemos en este momento de periodistas, por lo menos 5 de esos casos no han terminado en denuncias ante la Fiscalía. Y claro, esto es un círculo vicioso, ¿no? Porque las autoridades de gobierno nos dicen, no, o sea, en este caso del sistema judicial, de Fiscalía, nos dicen, no, es que tiene que presentar la denuncia para que entre al sistema y entonces consideremos que entra al sistema de víctimas y testigos, y si no hay denuncia, entonces no entra al sistema, etcétera, etcétera. Pero el tema es que el momento que un periodista qué sé yo, en Durán,
por ejemplo, ¿no es cierto?, quiere ir a presentar una denuncia, evidentemente se está enfrentando a un enorme riesgo para su seguridad. Si ha sido amenazado eh, por los grupos delincuenciales, por los GDO, ha sido denunciado, ¿no es cierto?, ha sido amenazado, perdón, y que se sospecha de nexos con las fuerzas de seguridad, con fiscales, con jueces, etcétera, etcétera, de estos mismos grupos, ¿no es cierto? Pues, ¿cómo va ese periodista a presentar una denuncia? ¿Qué pasa en la Amazonía? Los últimos casos que hemos tenido que reubicar, periodistas que hemos tenido que reubicar, son periodistas de la Amazonía. Hay un enorme factor de riesgo en Amazonía y son periodistas que no quieren denunciar porque existe este temor, ¿no es cierto? Y se le ha solicitado a la señora fiscal general, lo dije en audiencia y lo vuelvo a reiterar, se le ha solicitado que se presten las facilidades para que se puedan presentar las denuncias vía virtual, pero el momento de la realidad, el momento en que un periodista quiere presentar una denuncia o que alguien quiere presentar la denuncia, nosotros hemos querido presentar la denuncia a nombre de los periodistas, pues finalmente no se presta ninguna facilidad, ninguna colaboración para que esto suceda. Pero es claro, Fabricio, y con esto concluyo, el Estado tiene responsabilidad en tres campos y eso esa es la función del mecanismo, ¿no es cierto? Porque el Consejo es el ente rector del mecanismo, eso está claro, pero el mecanismo tiene también un funcionamiento propio y tiene recursos propios. Y cuando hablamos de los recursos que ya el Estado ha aprobado, ha dicho, ha señalado claramente que ya están, que ya hay el beneplácito del Ministerio de Finanzas para que se asignen los recursos al mecanismo, ¿no es cierto? El mecanismo tiene que actuar en tres áreas. En el área de prevención, que significa básicamente el dictar las políticas públicas que minimicen, que traten de paliar los riesgos que tienen periodistas en zonas geográficas concretas, ¿no es cierto? No, aquí no queremos cuestiones de escritorio o grandes políticas, no. Tenemos que hacer análisis de riesgo y con los análisis de riesgo en cada zona del país implementar las políticas que sean dirigidas a asegurar, garantizar y, como digo, paliar los riesgos que puede tener el oficio periodístico. La segunda es el deber de protección, que es justamente cuando ya hay amenazas contra periodistas y medios de comunicación, ahí el Estado tiene que actuar. En este momento, reitero, los que actuamos es sociedad civil y lo vamos a seguir haciendo porque creemos que además tenemos que trabajar en esto y tenemos que además apoyar al Estado en estas acciones. Y lo tercero es la procuración de justicia. Y ahí evidentemente hay deficiencias muy graves, ¿cierto? Desde el hecho mismo de la denuncia, de que se impida, básicamente en la práctica se impida denunciar a los periodistas. No es solamente un tema de confianza, sí es un tema de confianza, pero no solamente. Hay factores prácticos que impiden la denuncia en el momento en que un periodista recibe un ataque, una amenaza, ¿no es cierto? Y luego el avance de las investigaciones, ¿no es cierto? O sea, cómo Fiscalía conduce las investigaciones. Y ahí existen también enormes deficiencias, y se lo dijo durante la audiencia. Fiscalía, por ejemplo, nunca investiga el móvil profesional en el crimen contra un periodista. El año pasado, reitero, hemos tenido 3 asesinatos de periodistas. En uno de los casos, en el de Gerardo Delgado de la ciudad de Manta, ya se llegó a una sentencia, pero la sentencia es únicamente contra los sicarios, contra quienes jalaron el gatillo. No sobre los intelectuales. Nunca, exacto, nunca se llegó a los autores intelectuales, nunca se investigó el móvil profesional, no sabemos si era por el trabajo periodístico de Gerardo Delgado, si era por factores políticos, etcétera, etcétera. O sea, no lo sabemos. Correcto, César. Y cierro con una brevísima reflexión de Yanine Cruz. Ya lo tengo conectado a Javier Torres Maldonado, Contralor, y ya vamos con él para cerrar el segmento de seguridad. Yanine Cruz, una reflexión final sobre lo que acaba de decir César. Bueno, yo creo que a raíz del reglamento de la Ley de Comunicación se puede permitir un nuevo escenario a favor del trabajo periodístico. En este caso, el recurso es indispensable para cambiar esa desconfianza que hay en los colegas y que se puede entender que ya el Consejo de Comunicación es un consejo de cuerpo con otras instituciones del Estado, que no tiene que ser obviamente en este caso adscrito al Ejecutivo, tiene la independencia económica y que lo mejor que le puede venir
al nuevo gobierno y a las decisiones del nuevo presidente de la República es a empezar a ejemplificar, a iniciar, por ejemplo, con la desclasificación del caso del comercio. Segundo, con el presupuesto necesario para el mecanismo, como dijo César, desde la prevención, protección y procurar justicia. Y finalmente, darle la importancia del caso a las reuniones y oídos del clamor desde los sectores profesionales de la comunicación. Los gremios están claros en cuál es obviamente su misión, pero el Estado tiene que aprender a aceptar y reconocer los errores y pues bueno, creo que es necesario el poder hablar de estos errores para que en este nuevo gobierno se pueda enmendar y dar las facilidades necesarias. No hablamos solamente de periodistas, hablamos de lo que conlleva un periodista, las familias de los periodistas y el daño que se hace con esas voces que se silencian en nuestro país. Janine, gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias. También a César Ricaurte, que ha estado con nosotros conectado telemáticamente. Muy gentil. A nuestros invitados, Janine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, César Ricaurte, director de Fundamedios. Voy a la pausa. Cierro el segmento Juntos por tu Seguridad y al volver, Javier Torres Maldonado, contralor designado ayer por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A Primera Hora presentó Juntos por tu Seguridad. Juntos por tu seguridad. Hasta la próxima semana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.